Universidad Santo Tomás, Maestría en Didáctica, Electiva Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pensamiento métrico, grado cuarto, elaborado y presentado por la licenciada Marisol Zavala. Desde los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación se ha estructurado la enseñanza de la matemática en 5 pensamientos: el numérico, el métrico, el espacial, el variacional y el aleatorio. En esta presentación específicamente vamos a trabajar el pensamiento métrico, que nos da la comprensión de las características mensurables de los objetos tangibles y no tangibles, como el tiempo, de sus unidades y de los instrumentos que se necesitan para medirlo. El análisis de los contenidos se refiere a la dimensión conceptual de la matemática en la planificación, que proporciona herramientas para la identificación y organización de los temas dentro del currículo institucional. Está dado en 3 organizadores, que son la estructura conceptual, los sistemas de representaciones y la fenomenología. Me valí de los insumos de los referentes curriculares que nos han proporcionado el MEN, que son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje, la matriz de referencia y también de los textos PRES que son utilizados en el programa Todos Aprender del grado cuarto, y obviamente desde los conocimientos disciplinares que me ha dado la formación académica. Ahora la estructura conceptual, que esa estructura conceptual está dada en 2 campos, que son el campo conceptual y el campo procedimental. Desde el campo conceptual nosotros podemos abordarlo en los términos, las notaciones, los convenios y los resultados. Los términos, pues después del análisis de todos esos insumos, tenemos que en cuarto debemos abordar la magnitud, la unidad, el patrón, el instrumento, la longitud, el perímetro, el área, la capacidad, la masa, el peso y la duración. Relacionándolo con esos términos tenemos las notaciones, que son como los símbolos que representan esos términos. Para la P significa perímetro, la área, la V volumen y cada una de las unidades de las magnitudes que nos referimos acá. También tenemos los convenios, que son como esas puestas epistemológicas que ya se tienen. Entonces tenemos los conceptos de magnitud, perímetro, área, capacidad, masa, tiempo y magnitud. Ya están determinadas desde la epistemología de la matemática esos conceptos, y a esos tenemos que llegar. Ya después de haber ya pasado por todas esas comprensiones de los términos, de las notaciones y de los convenios, vamos obviamente a llegar a unos resultados, y como uno de esos resultados tenemos como el perímetro de una figura plana es la suma de los lados. Eso es una conclusión que se debe llegar. La fórmula del área de figuras planas, la fórmula de los sólidos, del volumen de los sólidos y la fórmula de la densidad. Desde el campo procedimental vamos a abordar 3 aspectos, que son las destrezas, los razonamientos y las estrategias. Entonces, desde las destrezas, que me dice que es la habilidad que tiene el estudiante para realizar algunas actividades de forma automática e inconsciente. Entonces, desde esa definición podemos decir que el niño debe tener una destreza para medir cualquier magnitud utilizando un patrón, que tiene que identificar la unidad y el instrumento que se necesita para medir ese atributo o esa magnitud, y que él puede expresar, ¿sí?, una medida de una magnitud en diferentes unidades. Entonces él tiene que relacionar la magnitud con sus unidades y las diferentes unidades dentro de esa misma magnitud. Desde la parte de los razonamientos, que sabemos que razonar es organizar las ideas para hacer conclusiones, para llegar a conclusiones, entonces tenemos que las acciones en este aspecto es que él va a establecer equivalencias entre las diferentes unidades que hay en una misma magnitud, que él puede argumentar
¿sí? ¿Por qué es que él necesita medir dentro de un contexto, a partir de la necesidad que hay, que surge en un contexto, que él diferencia los atributos medibles de un objeto o de un fenómeno a partir de los procedimientos que él utilice y de los instrumentos para medirlos y para solucionar una situación, problema, y que él deduce que figuras planas tienen áreas iguales, tienen diferentes perímetros y viceversa. Y por último aspecto, en este campo procedimental tenemos las estrategias, donde nos dicen que él puede describir los procesos que se utilizan para medir, ¿sí?, diferentes magnitudes, en este caso las capacidades o la masa, pero también no solamente él describe un proceso que pues quizás se lo indicaron, se lo enseñaron, pero él también puede proponer otros procedimientos a seguir para hacerlo con mayor precisión, ¿sí?, la medición de esas magnitudes. Y además, pues algo muy importante que es, él utiliza la relación de proporcionalidad directa e inversa para solucionar situaciones de la cotidianidad. Bueno, ahora el segundo organizador del análisis de contenido que tenemos es los sistemas de representación. Esos sistemas de representación me indica que son los modos que podemos nosotros utilizar para poner como en contexto o poner en evidencia pues esos conceptos que ya se han construido. Entonces, pero eso se relacionan con la parte conceptual. Entonces tenemos que desde un sistema de numeración, el sistema de representación, el numérico, las medidas que se expresan en números acompañadas de la unidad correspondiente, vemos que tenemos que utilizar para poder medir pues un número, pero acompañado de una unidad. Lo simbólico, que vaya a los signos que representan algunos conceptos, en donde se pueden realizar operaciones de suma y de resta. Y vemos que son las unidades que se utilizan en cada una de las magnitudes. Acá las vemos. Acá las vemos, las de longitud y perímetro, área, capacidad, masa, tiempo. Desde el sistema de representación tabular, este es donde nosotros podemos disponer algunos datos en donde nosotros los recogemos de realmente cuando nosotros manipulamos, cuando manejamos lo concreto, la observación, para hacer comparaciones y deducir conclusiones. Entonces, nosotros vamos a llevar todos esos datos que observamos, que recogemos, a una tabla donde consolidamos todo eso y vamos a comparar para llegar a unas conclusiones, como en este caso del tetaminó, las fichas de tetaminó. Vamos a hallarle a cada una el área y vemos que cada una de esas fichas tienen la misma área, pero en dos de esas esas 5 fichas vemos que una no tiene el mismo perímetro, dos no tienen el mismo perímetro. Entonces ahí podemos concluir que no todas las figuras del tetaminó que tienen la misma área va a tener el mismo perímetro. Ahora, desde lo gráfico, de la representación gráfica, tenemos que ahí podemos llegar a abordar el concepto de proporcionalidad directa, obviamente también inversa, pero en este caso la directa, donde acá relacionamos dos magnitudes, ¿sí?, que desde lo concreto, desde la manipulación de algunos objetos, el niño pueda llegar a unos datos que se pueden representar en la tabular y luego pasar a una representación gráfica desde un plano cartesiano, donde ubicamos la capacidad en el eje Y y la altura en el eje X, y lo relacionamos y vemos que hay una relación, hay una línea recta y que nos indica que hay una relación de proporcionalidad directa. Otro sistema de representación es el sistema de representación del lenguaje verbal. Ese lenguaje verbal acá vislumbra la comprensión de los conceptos y los procedimientos que han tenido, ¿sí?, en todo lo que ha venido desde el momento en que se está construyendo el concepto matemático, y obviamente esa comprensión la refleja en su vocabulario matemático. En este caso tenemos
una premisa que dice, no siempre las figuras que tienen la misma área tienen el mismo perímetro. Él, para llegar a esa expresión, él tuvo la necesidad de comprender esos conceptos que son de área y de perímetro. También hay otro vocablo que es la figura, como desde la parte de la matemática, y él va a llegar a la conclusión, lo entiende, lo expresa en términos matemáticos. Lo mismo si la cantidad de líquido aumenta en un recipiente, la altura que alcanza dicho líquido aumenta. Ahí también pone en conocimiento esos conceptos que ha adquirido desde el momento que se los presentaron. Ahora el sistema de representación manipulativo, pues obviamente, como dice, es el donde él puede ¿qué? Tocar, manipular, observar, para poder llegar a conceptos, a conclusiones. Entonces, podemos trabajar el tetaminó, podemos trabajar las regletas de Cucinare, el Tangram, el geoplano, para abordar la longitud, el perímetro y área y para poder determinar esas relaciones que existen entre ellos. El geométrico, pues acá tenemos que es la representación de superficies mediante cuadrículas y el cálculo del área que está sombreada y el perímetro de su contorno. Acá vemos una cuadrícula y acá tenemos sombreado una superficie y vamos a determinar el área, también podemos determinar el perímetro, ahí se vislumbra esos conceptos que ellos han adquirido. Desde esto ejecutable que es relacionado con las TIC, está asociado a programas que son utilizados virtualmente. Entonces, vemos nosotros utilizando esa condición de nativo digital que tienen los estudiantes de cuarto. Entonces, pues obviamente los llevamos para que sean más agradable a ellos, un ambiente de aprendizaje diferente, agradable, que le puede afianzar esos conocimientos que han tenido, pero también los pueden llevar a que los comprendan realmente, como debe ser. Entonces acá tenemos un link, este link que nos lleva a materiales educativos y acá vemos todo lo de medida, el reloj didáctico, ordené pesos, ángulos y su medida, bueno, toda esta parte. Tenemos las áreas, los perímetros, la longitud, y todo esto lo podemos trabajar para que el niño pueda afianzar, para que el niño pueda corregir errores que tiene y tenga su comprensión. Por último, tenemos el tercer organizador, que es el de la fenomenología, y se refiere a la puesta en contextos cotidianos, todos esos conceptos, todos esos procedimientos, todas esas representaciones para solucionar una situación. Entonces, en este ejemplo, vemos que vamos a abordar no solamente la capacidad, también vamos a abordar la masa, también vamos a abordar el concepto de proporcionalidad directa. Entonces, la situación es esta. María está haciendo una comida para celebrar los cumpleaños del abuelito, pero tiene un problema. La receta del plato que va a cocinar solamente está para 8 personas y los invitados son 40. Además, no tiene cómo decir los ingredientes. ¿Cómo podemos ayudarle a María para que pueda alcanzar la meta propuesta? Y nos dan acá los ingredientes con las cantidades de cada uno. Y entonces ahí es donde vamos a utilizar esos conceptos. Ellos tienen que haber entendido realmente los conceptos, las unidades, los instrumentos, cómo se miden, además también para poder convertir esa receta de 8 a 40 personas tenemos que utilizar la proporcionalidad directa. Bueno, entonces terminando acá tenemos ya los 3 organizadores del análisis de contenidos, la estructura conceptual, las representaciones, los sistemas de representaciones y la fenomenología. Por último, les dejo con un pensamiento de Euclides, el padre de la geometría, que nos dice, las leyes de la naturaleza son los pensamientos matemáticos de Dios. Dios los bendiga.